Ahora sí se inicia, señores. Tocó Spetale. Su majestad del fútbol pone frente a Olimpia Atlético de Petare. Y va Domínguez. Y Olimpia va con panorama. La pelota para Leguizamón. La pide Rodney Redes. Vino el centro. Al remate. ¡Gol! Domínguez. ¡Gol de Olimpia! Javier Domínguez. Salida rápida, la quitó a medias Figueredo. Leguizamón cruzó. Llegó Domínguez sobre el primer palo. Él la había habilitado. Él llegó, controló, remató. La pelota termina siendo desviada por Malvacho. Gol de Domínguez, autogol de Malvacho. Gana Olimpia el partido 1-0. De vuelta Marcos Rivero. Rivero intentó jugar, gana Rodney Redes, recupera a Richard, toca para Domínguez y Domínguez le dio a Franco y Olimpia va de contra. Redes por derecha, está bien posicionado. Vale Franco, tocó para Redes. ¡Gol! ¡Gol! Rodney Redes y su reencuentro con el gol. Que bien la manejó Alex Franco, habilitó con ventaja y Redes, que entró muy bien perfilado, le pega de zurda, colocando la pelota lejos de las posibilidades de Chena. Otra letal réplica de Olimpia para ampliar la ventaja, para encaminar la primera victoria del campeonato. Olimpia le gana a Tembetare 2-0. Cabeza de Barreto, baja Javier Domínguez para Franco. Y Franco va a arrancar y Redes ha disparado. Y Leguizamón va por izquierda, la maneja Franco. Tocó para Redes, que era el tercero. Olimpia, Redes enganchó, tiró. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Olimpia! Rodney Redes. Notable definición. Si ya el anterior fue un lindo gol, este es un verdadero golazo. Y otra vez de zurda Rodney Redes, porque con la derecha enganchó frente a Malvacchio, limpió, remató. Corre Redes, que bien la cruzó, y va Zavala, y Olimpia puede cerrar la primera etapa con un cuarto gol. Pide Hugo Adrián, va Zavala, llega Domínguez, Zavala tira, golpe de cabeza. Redes por encima del travesaño. Zavala también quería su gol. Sí, porque estaba Leguizamón cansado cubriendo el lateral izquierdo, donde se tentó y fue al frente Zavala, que fue opción de pase para Rodney Redes, que era Domínguez, Franco, Redes, Zavala. Ataca Tembetare con Marcelo González. El remate de zurda no pasó lejos. Buen intento de Marcelito. Sí, el primer error ahí en la zona defensiva. Se pierde una pelota y termina ganando en esta Marcelito González, que va encarando. La encuentra Hugo Adrián. Allí la deja para Olmedo, que cambia para que la corra Rodney Redes, y Redes va a encarar. Va Redes, ataca Olimpia, Leguizamón en el área, al centro. Corner. Ese autogol de Alan Paredes. Qué cerca tuvo de conectar Leguizamón el centro. Ahí estamos observando de Redes. Y termina conectando el lateral izquierdo Alan Paredes para sacar esa pelota cuando se moría de ganas Leguizamón de conectar esa pelota muy cerca a Olimpia del cuarto. Tiro de esquina. Corner para Olimpia, Rodney Redes le pega, vino al centro, golpe de cabeza. Sobre el segundo palo, Derli que conecta. Junior Barreto ganó primero, Derli cerró. Se salvó Tembetare. Sí, termina ganando Junior
Balón de Alferreira. Ataca José Ariel Núñez. El balón sobre la posición de Esteche. Esteche que se mete hasta el fondo. Peligrosísimo. Espera Rúa. Esteche enganchó. Le pegó Marino Arzamendia para quitarle el gol a Esteche, que hizo una muy buena jugada. Buena intervención. No se dio el rebote. Incluso se queda algo sentido al parecer Arzamendia, que había mostrado muy buenas condiciones en el partido internacional Montevideo. Ingresó en la segunda parte y tuvo buenas actuaciones dentro del trámite del partido en aquel amistoso ante Nacional. La tocó para Hugo Fernández, juega sobre César Olmedo, tiene gana Fernández, entonces acelera y va, y Hugo Adriani espera y Derlis acompaña, fue para Derlis, le pegó, ¡gol! Derlis, ¡gol! Le está explicando a Derlis Benítez, a Derlis González la situación. El árbitro va a ser llamado para interpretar. Bueno, esta es la imagen que se le va a estar exponiendo. No toca el balón, No toca. A ver si obstaculiza la El visión. tema es si obstaculiza la visión de Chena. Está en la línea de la pelota, está en la línea de remate, entonces es una interpretación muy fina, que es lo que decide en este caso Derlis. Dice que hay posición de adelanto y que esto va a terminar 3-0, tiro libre indirecto. No vale el gol de Derlis González. Es el final. Olimpia le ganó a Tembetarí 3-0.